cuando yo tomé esa decisión a los 18, salirme de mi casa. Me fui a una casa que estaba abandonada y las primeras palabras que me dijo fue: tu papá se murió, vente para la casa. El último recuerdo que tengo es escondiéndome atrás de un coche y un árbol para que él no me viera. Y yo dije que yo era Cristo. O sea, yo me acuerdo que yo lo dije. Y el tiempo se me hacía eterno. Yo me daba la vuelta y se me hacía eterno. Sentí el corazón a tope y me acuerdo que vomité gelatina. O sea, yo me acuerdo que había agarrado y era gelatina y yo dije, yo ya me voy a morir. Porque simplemente me alejé, desaparecí del mapa. Entré a la casa y lo primero que vi fue el cuerpo tirado con una sábana, mi mamá mordiéndose la uña. Me mandó un mensaje, me dijo, mi mamá se murió. Ver que la poca gente que llegó le daba el cariño a mis hermanos y a mí no, cuando yo también me la estaba pasando mal, cuando yo también había perdido a mi mamá, cuando yo también estaba sola, cuando yo también sentía el mismo dolor que ellos. Pues se vinieron las drogas, se vino la depresión, fallecieron mis papás y llegó un punto en el que yo de plano sentí que se me iba a morir. Señoras y señores, aquí está Gaby Ulloa. ¡Yeah! ¿No hay confeti? Atrás, mira, atrás de ti. Ok, gracias. ¿Cómo estás, Gaby? Muy bien, gracias. Tenía mucho que no te veía, que no sabía de ti. ¿Cuánto hace que te saliste del tiradero? ¿Hace qué, 2 años? ¿2 años? No, si no, menos. No, menos, 1 año y medio. 1 año y medio aproximadamente. 1 año y medio. Sí, porque fue ¿en qué fecha? En febrero. En febrero, ¿Del sí. año pasado? Y en febrero son las... Son las inscripciones. Que no aproveché, ya me pasó. ¿Cómo estás, Gaby? Muy bien, gracias a Dios. Estás igualita, no pasa el Bendito tiempo. Dios. Digo, también no pasaron 10 años, Yo esperaba güey. que me dijeran que me veo más delgada, esperaba que me lo dijeran. Eres más delgada, Gaby. Más guapa, más delgada te ves. Ay, bendito Dios. Te ves bien, Gaby. Gracias a Dios. A ver, vamos a hablar con ella. Ya saben, ese es el confesionario. Aquí donde sacamos todos los trapitos y en donde tratamos de que conozcan también al ser humano que hay detrás de Gaby Ulloa. Porque mucha gente seguramente dirá, ay, sí, la locutora y que... Ya tienes muchos fans, pero también tienes muchos que no te quieren, ¿no? Exactamente. Es típico, ¿no? Hay muchas envidias en este medio, ¿no? Entonces, pero justamente vamos a conocer al ser humano, a Gaby Ulloa, la chica de Monterrey que llegó para triunfar a Guadalajara. Que llegó para quedarse, dijo Sandy Top. A ver, primero que nada, ¿naciste en dónde? ¿Monterrey? En Monterrey. ¿En Monterrey? ¿En Monterrey? En Monterrey, en el mero centro de Monterrey, en una clínica privada, decía mi papá. La verdad nunca supe si fue real, pero sí, de Monterrey. Monterrey. Así es. ¿Eres la primera, la segunda? Cuéntanos acerca de tu familia. Mi papá se casó 3 veces, para empezar. ¡No! Sí, se casó 3 veces. Mi mamá fue su tercer matrimonio. Yo soy la segunda hija de mi papá y mi mamá, pero la 7 de mi papá. No. Sí, ¿Es o en sea, serio? yo soy de las grandes en mi casa, pero soy la chiquita del proletariado de mis jefes, pues. No Sí, manches. soy de las últimas. Ok. O sea, tu papá se casó 3 veces. 3 veces. ¿Y por qué tantas? Pues porque, pues no sé, pelado guapo, hombre, pues ¿qué Oye, te puedo decir? ¿cómo era tu papá? ¿Te acuerdas de él? Sí, mira, mi papá era una persona muy fría, muy fría, o sea, muy reservado, tenía un humor muy negro, muy ácido. Sus comentarios eran muy puntadas, es que decía, o sea, yo muchos comentarios pues, los entendí ya de grandes, pero como que, ay, mi papá me decía esto y no sabía qué significaba. ¿Qué te ¿sabes? decía? O sea, por ejemplo, cuando yo tenía novio en la universidad, yo decía, ¿qué voy a arreglar? Me voy a ir a ver a Raúl. Y me decía, nomás no te vas a humectar. Y yo decía, pues no me voy a poner crema. O sea, yo creo como que... No me voy a poner crema. Papá, pues ya me puse crema, o sea, pues, ¿por qué me veo grasosa? O sea, ya era como que inocente, ya de grande entendí lo que significaba. Y era de... Oye, Qué pena, ¿y tú crees que por eso tu papá no tuvo éxito en sus relaciones? No, bueno, es ¿Por que, qué? no sé, yo creo que mi papá era una persona que me atrevo a decir que no lo conocí. O sea, yo no conocí al ser humano que era Sergio, ¿sabes? Así se llama mi papá. Lo conocí como papá. Entonces, mi papá era muy seco conmigo y yo creo que también así era con sus parejas. O sea, era muy frío, muy distante, no podías tener una conversación. Rara vez yo pude tener una plática con él
sobre temas banales. Todo era escuela, casa y familia. Nunca pude decir, ¿te gustó la caricatura o qué piensas de la película? Un abrazo, un besito. No, fíjate, tengo muy pocos recuerdos de abrazos y besos de mi papá, incluso de mi mamá también, muy, muy pocos. Y solo recuerdo una muy bien, y voy a llorar en este momento porque es la que me pesa más. Yo trabajaba, fíjate, yo trabajaba en la secundaria, era mesera en 15 años, bodas y cosas así, en una empresa. Y fueron por mí y yo tenía 5 minutos, haz de cuenta, esas que te dicen, ahorita regreso en 5 minutos. Va. Y me acosté con mi papá y mi papá me abrazó. Fue la primera vez que yo recuerdo que mi papá me abrazara. Wow. Y yo tenía 12 años, 13 años aproximadamente. Y yo me acuerdo que esos 5 minutos se me pasaron así. Porque llegaron por mí y yo salí llorando y Eva me dijo, ¿por qué lloraba? Y yo dije, es que mi papá me abrazó. Oh, sí, mi papá era muy seco, o sea, no lo veías llorar, no lo veía, o sea... Frío, era frío. Era una persona muy, muy fría, entonces cuando tú le dabas un beso, él literal no te ponía el cachete, era como que ponía mucha resistencia para no darte un afecto. Él tendrá sus traumas, ya de grande obviamente yo lo trabajé, o sea, de grande todo diciendo de que a partir de los 27 años que yo empecé a tener una vida como lo que es ser mamá y empecé a trabajar esos problemas y entender a mis papás del por qué eran tan secos y fríos. ¿Eran los dos igual? Los dos eran igual, al menos conmigo sí. ¿Sentías tú en algún momento que cuando eras chiquita que decías, puta, no me quieren? ¿Sentiste en algún momento eso? El problema es que yo lo veo ahorita así, en su momento creo que lo veía muy, muy inmaduramente. Mi mamá era muy joven cuando fue mi mamá. Mi mamá tenía 20 años y ya tenía 4 hijos, entonces fue muy joven. Y mi papá era grande para tener hijos. ¿Sí me explico? Mi papá nos tuvo grande entre comillas porque tenía 34 y nos tenía ya los 4. Le llevaba 14 a tu mamá. Ajá, pero ya tenía muchos años, él ya tenía muchos hijos. Entonces a nosotros nos tocó un papá a lo mejor cariñoso, un papá a lo mejor presente. Y mi mamá era una niña con 4 niños. Entonces yo en ese momento, desde que tengo memoria, desde que tengo 6, 7, 8 años, que ya era consciente, más bien dicho la palabra, cuando era consciente, yo me convertí en la mamá de mis hermanos. Entonces yo era la mamá de mi mamá, yo era la mamá de mi papá llegaba y yo le sirvo la cena. Mi mamá estaba mal y pues yo estaba con mi mamá. Yo iba por las calificaciones de mis hermanos cuando yo a mis hermanos les llevo 2 años, o sea, tampoco es como que, ay no, la súper grande no, o sea, yo en la secundaria iba por las calificaciones de los de primaria. Entonces yo en la primaria iba y dejaba a mis hermanos al kinder. ¿Y por qué no iba tu mamá? Porque mi mamá también vivía en una depresión, mi mamá vivía en su mundo y yo no lo entendía. Claro que yo decía, es que mi mamá no me quiere, es que mis papás no me quieren y yo muchas veces me quise ir de mi casa, montonales de veces. O sea, la primera fue cuando estaba en 4º de primaria y yo dije, yo no quiero estar aquí. ¿Te querías ir de tu casa? Me quería ir de mi casa y me fui a casa de una tía y yo no quería regresar. Yo me acuerdo cuando regresé a los 2 meses, yo decía, es que yo no quiero estar aquí porque no me quieren. O sea, estoy en 4º de primaria y estoy haciendo la cena de mi papá y tengo que lidiar con el carácter de mi papá y la ausencia de mi mamá que está aquí presente pero no está, y tengo que lidiar con mis hermanos porque yo tengo que limpiar y tengo que hacer de comer y tengo que ir a la escuela. Una mucha morra responsabilidad de 4º de primaria que tenía 8 o 9 años. Entonces me convertí en la mamá de mi mamá y muchas veces me lo cuestioné de que por qué estaba aquí. Eso fue obviamente de mínimos a cosas ya más grandes de ve por tu mamá porque está, busca a tu papá porque tal, habla con tus hermanos, arregla este problema. Y yo decía, es que ese no es mi problema. Y uno se tiene que volver muy egoísta y creo que mi familia lo vio muy mal cuando yo tomé esa decisión a los 18, salirme de mi casa. ¿Qué hiciste? ¿A dónde te fuiste? Me fui a una casa que estaba abandonada. Y de verdad, me fui a la casa de Eli tenía mi mejor amigo Eli tenía una casa, sus papás tenían una casa que estaba en reparación. Estaba una casa abandonada, literal, sin luz, sin agua. Era donde íbamos literal a tomar cuando había pedas, era donde llegábamos porque pues no había nada. Estaba solo. Tenía 18 años, yo estaba en la universidad. Y yo ahí me fui. O sea, yo esa noche decidí irme, primero porque yo me había peleado con mi mamá y con mi padrastro. Germán, pues se llamaba, él no me bajaba de prostituta porque yo trabajaba y todo el tiempo era de que tú andas dando, tú andas de puta, tú andas de esto. Y llegó un punto que me enojé tanto. Yo mantenía la casa, yo trabajaba y estudiaba, yo trabajaba en una tienda de lencerías.
Los fines de semana era mesera y yo trabajaba entre semana y estudiaba en el TEC. O sea, yo de verdad era de que trabajaba para poder pagarme la escuela, porque no había la posibilidad de pagarme yo una escuela. Y me iba de RAI todos los días a la escuela. Me hice amiga de cumbieros, me hice amigos de compañeros que no estaban ni en mi salón, pero yo sabía que vivían cerca de mi casa y los empezaba a hablar para que en las mañanas que yo entraba a las 7, yo tenía que tomar el camión a las 5. Y si no, me tenía que esperar a las 6 de la mañana para que alguien pasara por mí. Entonces yo me empecé a relacionar para evitarme ese gasto. Me hice amiga de las secretarias para que las secretarias que vivían cerca de mi zona me tiraran el paro a llevarme a la escuela. Porque yo no tenía 7 pesos para pagar un camión. O sea, no tenía. O sea, así, no tenía. Y un buen día, este vato me empezó a decir que yo me salía, que yo... Entonces dije, bueno, gracias a esta puta comes. Porque al final del día yo traigo la comida. Entonces, esa vez yo estaba en la universidad, vuelvo a repetir, me regalaban muchas cosas los vatos porque siempre he sido bonita y carismática, de mi modo. Y me regalaban de qué botellas. Era la forma de ligar en ese entonces. Claro, claro. Y como yo no salía, no porque no quisiera salir, porque no tenía ni qué ponerme y porque no tenía dinero para irme a un antro, para irme, o sea, no tenía, o sea, no había forma. Y en el TEC, pues todas mis amigas eran fresas que tenían su coche, que, o sea, claro, venían de una familia normal, vamos a llamarle así. Clase media. Clase media. Y yo no tenía. Entonces, era de que como la forma de que te regalo cosas y yo las juntaba y luego las revendía. Entonces, un día llego a mi casa, yo me iba porque tampoco tenía internet en mi casa. Me tenía que ir a quedar en casa de fulanitas o de mis amigas para hacer las tareas, claro, para poder mandar, porque yo ni computadora, ni internet, ni nada. O sea, yo no de nada es nada. Yo me robaba el wifi del vecino y me salía con el, así, ¿no? Con el celular o con la computadora en el momento que lo que tuviera. Y regresé y mi hermano, el más chico, Cristóbal, me dice, Germán se llevó tus botellas y se las tomaron. Y me dio mucho coraje, y esa vez me acuerdo que le marqué a mi mamá. La insulté horriblemente, lo cual nunca se volvió a tocar ese tema, que no se justifica que insultes a tu mamá, pero lo entendía y no fue como que de no, o sea, no mames, o sea, me estás quitando mi ingreso. 1, y 2 son mis cosas. Y esa vez pues hablé con este Germán, regresaron en la noche, hablaron conmigo, me dijo, mamá, si no te gusta, la puerta está muy amplia, cabes de nalgas paradas, de vuelta de carros. Esas fueron sus palabras. Y me acuerdo que me dolió mucho, o sea, me dolió mucho escuchar que me dijera eso. Y mi mamá estaba haciendo huevito con chorizo y tenían en la mesa las tortillas de harina, el huevito con chorizo y los frijoles. Y yo me acuerdo que agarré el huevo y lo aventé. Y dije, pues sí, gracias a esta puta traga. Y si no me gusta, cago de nalgas y cago por la puerta. Va, pero todo eso se va conmigo. Y tiré la comida. O sea, porque yo compraba. Fue un súper mal acto, o sea, fue malo. Yo lo sé, lo aventé, agarré mi ropa en una bolsa negra, yo no tenía dónde irme y me fui a buscar a Eli y Eli me dijo, no te puedo meter a mi casa, o sea, no puedo tenerte en mi casa porque estoy con mis papás y mis hermanos, pero te puedes quedar si quieres en la casa. Y pasé 3 noches en una casa abandonada, no tenía agua, me bañaba con agua helada, me acuerdo que hacía frío y me bañaba con agua helada, me dormí en el piso, tenía una cobija que fue y me dejó Eli. No, o sea, no tenía cargador, o sea, no podía cargar el teléfono, me tenía que ir más temprano a la escuela porque no tenía. Y una vecina, Laura, que siempre fue como mi tía, fue a buscarme a la casa. Y yo no quería que nadie se enterara que yo estaba ahí porque me daba mucha pena que la gente supiera que yo estaba viviendo en una casa abandonada. Y más porque mi mamá no había hecho nada para que yo regresara, ni mis hermanos tampoco. Lo entendí después que mis hermanos también estaban entre la espada y la pared. Y creo que ellos no podían como abogar mucho ante las situaciones. Pero me daba mucha pena ir a buscar apoyo. Mi papá todavía vivía en ese entonces. Ir a buscar apoyo con mi papá. Porque yo sentía que iba a meter en un problema más grave a mi mamá. Y si yo hablaba con mi abuela o con mis tías, iba a meter en un problema a mi mamá. Y yo no quería meterla en problemas porque yo ya sabía que su vida era un problema. Y ponerle uno más era afectarla más, ¿sabes? ¿Tú sí pensaste en ella? Yo pensaba mucho en mis hermanos, en mi mamá, en mi papá. Yo decía, es que si voy y le digo va a pasar esto. Entonces traté de no. Y Laura fue y me dijo, vente a la casa, quédate aquí, pues el tiempo que necesites. Pero como dicen, el muerto y el arrimado al tercer día apesta. Y esa es una realidad. Porque le agradezco mucho que me abriera la puerta de su casa, a su hija Karina, que es como mi prima.
pues a mi tío Paco, ¿no? Y todo, pero llega un punto que tú ya te conviertes la chacha, la proveedora de la casa, porque esa es una casa ajena. Si te sientes obligada Me a comprar, obliga a dar. a todo. Si mi sueldo, pues va, y si está sucio, limpias, y si te toca cuidar, cuidas, y si te toca hacer, haces. Y no tienes una libertad, no tienes una privacidad, no tienes una opinión, no tienes una validación. Y preferí mejor salirme de ahí. Y claro, de ahí pues se vinieron las drogas, se vino la depresión, fallecieron mis papás. Y llegó un punto en el que yo de plano sentí que se me iba a morir. O sea, me metí tanto en las drogas que dije, se me iba a morir. Yo ya no podía. Todo eso fue por la depresión, obviamente. Sí. El momento de las drogas. ¿Qué consumías? Al principio, pues obviamente empecé con marihuana. Te juntas con gente súper equivocada. Sí. Fueron después ácido. Después ya súper pobre porque no tenía. Porque tener drogas es tener varo y yo no tenía. Era resistol y aerosol. Eso era lo que yo consumía. Y lo que me llegaban a dar en las pedas y en las fiestas y en cualquier lugar. ¿Y dónde vivías? Yo en ese entonces vivía todavía con Laura. Con Laura. Tuve un novio que lo cual también estaba en el mismo ambiente, drogadicto. Me fui a vivir con él y a los 2 meses nos fuimos a vivir a una casa, rentar una casa. Y ahí fue donde yo dije, yo ya no puedo estar aquí. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Primero porque había fallecido mi papá. O sea, yo me acuerdo de mi papá. Yo en ese entonces todavía no me drogaba. O sea, no era una persona que consumía. ¿Cuándo murió tu papá? Cuando murió mi papá, la última vez que vi a mi papá me tuve que esconder. Yo no lo volví a ver. Tuve muchos años de no verlo, muchos años. Lo vi que llegó a la casa de mi mamá. Yo vivía relativamente cerca en la casa de esta Laura. Y lo vi que estaba fuera de la casa de mi mamá. Yo creo que estaba tocando, estaba esperándola. No sé qué diablos estaba haciendo allá afuera. Y me escondí atrás de un árbol, de unos arbustos y unos coches. Me esperé, yo creo como media hora. A mí se me hizo eterno ese tiempo, la verdad no sé cuánto tiempo esperé. Y se fue y ya no lo volví a ver. Fue la última vez que lo vi. ¿Y por qué no lo veías tanto tiempo? ¿Qué pasó? Porque yo sentía que me iba a preguntar por mis hermanos y por mi mamá y yo sabía que no tenía... No tenías que decir, ¿cómo decirle? ¿Cómo decirle que yo no vivía con ellos? Y pues no, por eso no me acercaba. Y esa fue la última vez que lo vi. Yo creo que pasaron unos 4 meses y falleció mi papá. ¿De qué murió? Mi papá falleció de un paro cardíaco. Estaba joven. Mi papá tenía yo creo que unos 48 años. No, estaba jovencísimo. Sí. ¿Él era muy gordito? No, era una persona delgada, una persona que se cuidaba relativamente, pero él tenía diabetes. Entonces yo creo que también por ahí pudo haber sido. Desconozco la causa de muerte por completo, desconozco si estaba enfermo. Desconozco qué fue lo que pasó. Cuando falleció mi papá yo trabajaba era un laboratorio donde hacían cosas de química, porque pues las personas que no saben, soy química. Sí. Y hacíamos el pinol, el fabuloso, el cloro y todo ese tipo pues, de cosas. Y me acuerdo que esa fue la primera vez que yo sentí algo, tal cual. O sea, yo soy una persona que no sé qué palabra usar, pero siento muchas cosas de repente. O sea, ese día yo sentí que mi papá se iba a morir. ¿Lo presentiste? Lo presentí. Estábamos en el desayuno porque yo entraba a las 6 de la mañana y estábamos a las 11 de la mañana. Yo no sé a qué hora falleció mi papá, tampoco sé. Siempre me confundo con el día, todo, porque como que yo lo bloqueé por completo. Y me acuerdo que vi las llamadas y dije, solamente falta que me digan que ya se murió mi papá. Y mis compañeros de, ¿cómo no? No digas eso, no es posible. Contesté y sí. Dicho y hecho. Esa era la llamada. Mi mamá siempre fue, al menos conmigo, fue una persona muy seca. Y las primeras palabras que me dijo fue, tu papá se murió, vente para la casa. Y yo entré en shock. ¿Te dolió? Me dolió muchísimo porque no tuve la oportunidad de conocerlo. O sea, sí lo conocía, convivía con él mucho tiempo, pero nunca supe quién era, qué pensaba, qué hacía. Me dolió muchísimo y más por la forma en la que los últimos años yo lo había visto. Habíamos tenido peleas, en una de esas yo le grité que a ver cuando se muriera quién iba a ser la primera. Sí, fui la primera en ir a llorar. Yo le dije, a ver quién va y te llora. Fui yo la primera en ir a llorar. Y a ver quién va y te compra. Fui yo la primera en irle a comprar. Y pasó mi hermana por mí. Se me hizo eterno el camino y llegué, ya no estaba el cuerpo, obviamente.
nos fuimos a la funeraria y ya de ahí me bloqueó. O sea, mis hermanos cuando platicamos sobre el tema me cuentan que yo me puse muy mal y que al momento que estaban enterrando a mi papá, yo me quería aventar. Y mis hermanos me decían, sacabas una fuerza que los movías a todos. Y tú gritabas y gritabas y gritabas. Me dolió mucho no poderme despedir de mi papá, de no pasar sus últimos días con él. O sea, yo no sé cómo estaba, si estaba bien, si estaba mal, si tenía que comer o no tenía que comer, si estaba solo o no estaba solo. Yo no pude vivir con él sus últimos días, no tengo un recuerdo. El último recuerdo que tengo es escondiéndome atrás de un coche y un árbol para que él no me viera. Ese fue el último recuerdo que tengo de mi papá. La última vez que yo lo vi con vida. Y o sea, imagínate de que no manches, o sea, no tengo ningún recuerdo de mi papá. Son pocos los lapsos que tengo de él, de ser una persona cariñosa, pero pues no. Y obviamente de ahí se me cayó el mundo. O sea, se murió mi papá y se murió mi familia. Porque yo ya no me preocupaba por mi mamá ya no se preocupaba por mí, porque ya no iba a ir con el chisme a decirle a mi papá. Mis hermanos se separaron, se perdió la familia. Y a pesar de que mi papá y mi mamá no estaban juntos, existía un pilar, por así decirlo, un respeto de que mi papá no se puede enterar de tal cosa. Y eso nos hacía ser unidos, por así decirlo. Mi mamá no me traicionaba, yo no la traicionaba a ella. Mis hermanos no decían, yo no decía a ellos. ¿Sí me explico? Por temor a que mi papá se enterara. Y eso nos hacía, de una forma a lo mejor muy retorcida, ser unidos. Y se murió mi papá y yo perdí a mi familia. Caí en drogas horriblemente, me junté con gente que no debía haberme juntado. Perdí lo poco que tenía, las pocas buenas amistades. Empecé a andar con una persona que me golpeaba, que se drogaba. Por ende, yo me drogaba. O sea, al grado que decía, ¿cómo pude haber consumido Resistol? ¿Cómo pude haber consumido aerosol? Porque no tenía. Y trabajaba todo ese tiempo, nunca dejé de trabajar, porque también tenía claro que yo no quería pertenecer ahí. Pero también yo no sabía cómo salir del hoyo. Esa es una realidad, o sea, no sabía cómo salir. Y el día que yo sentí que me iba a morir, no sé qué tanto, ni me preguntes, porque la verdad no sé qué tanto me metí. O sea, me drogué tanto que yo estaba en la casa de Karina acostada y yo dije que yo era Cristo. O sea, yo me acuerdo que yo lo dije y el tiempo se me hacía eterno. Yo me daba la vuelta y se me hacía eterno. Sentía el corazón a tope y me acuerdo que vomité gelatina. O sea, yo me acuerdo que había agarrado y era gelatina y yo dije, yo ya me voy a morir. ¿Era el Resistol? Yo no sé qué era, pero yo dije, yo ya me voy a morir. En la mañana que me levanto, yo todavía traía el tema de mi papá. Y yo me acuerdo muy bien, y creo que alguna vez te lo conté, yo sentí que me agarraron el tobillo. Yo no sé si era la cruda, que todavía estaba drogada, no sé. Y yo dije, mi papá no hubiera querido verme así, en esas condiciones, de que estoy toda demacrada, que no estoy comiendo, que me estoy drogando, o sea, mi papá no hubiera querido, a pesar de que hubiera sido la persona más fría. Yo creo que nadie quiere ver a alguien en esa situación, y menos viviendo en la calle, o sea, tratando de sobrevivir de una forma que sé que muchas personas lo hacen porque es la única solución. No hay más, no tienes de dónde agarrarte. Pero yo sí tenía de dónde agarrarme y me estaba hundiendo porque yo quería hundirme. Y ese día me acuerdo que dije, ya no más, no me voy a drogar, ya no voy a fumar, no voy a tomar, se acabó. Y ese día fue un parteaguas de la Gaby a la Gaby de la actualidad, por así decirlo, porque dije, ya no. ¿Cuántos años tenías? Tenía 20 años. 20 años. Tenía 20 años. Güey, me hice llorar, güey. Era poco a poquito. ¿Extrañas a tu papá? Sí, extraño a mi familia. Esa es la palabra, extraño mucho a mi familia. ¿Qué es lo que más extrañas? Fíjate, de mi mamá extraño las pláticas. Mi mamá era una persona que leía muchísimo, a pesar de que tuvo mucha depresión. Mi mamá sabía mucho, era una persona muy culta, leía demasiado. Y ella nos enseñó mucho a agarrar este hábito de la lectura, muy cabrón. Y extraño poder platicar con ella. Mi mamá también era una persona muy graciosa, al igual que mi papá. Tenía un humor muy ácido, o sea, tenían sus puntadas que decían, no, güey, no hablas, pero el día que hablas, dices cosas. Extraño las cenas con mis hermanos, con todos mis papás. Juntos en la mesa. Sí, extraño el ver una película con ellos. Algo tan banal,
algo tan banal, porque no era como que tuviéramos viajes o como que tuviéramos la gran salida al parque, no. Pero extraño esas cosas que son tan banales de sentarte a ver la televisión, disfrutar el silencio, pero sabes que tienes a tu papá, a tu mamá a un lado, a tus hermanos. Lo extraño mucho, porque a los 18 uno se puede sentir grande, pero realmente no. O sea, el no tener hermanos y papás de los 17 en adelante, yo no sé. Y es bien difícil porque ahorita que estoy como en mi etapa de mamá, que mi hija me pregunta, ¿y cómo son tus papás? ¿Y cómo eran tus hermanos? ¿Y cuál era tu recuerdo? Son puros recuerdos tristes. Padres. Y puras cosas negativas que Valentina me ha dicho muchas veces. Yo quisiera que hubieras tenido unos papás como los que yo tengo. Todos se merecen una mamá como tú. Todos merecen tener las cosas que yo tengo porque tienen unos buenos papás. Y no es que mis papás hubieran sido malos. Hicieron lo que podían con lo que tenían. Dentro y fuera de sus pocas o muchas posibilidades. Sus traumas, sus cosas, ¿no? No hay un manual para ser padre. Y eso es lo que extraño. Extraño mucho los silencios incómodos de mis papás y mis hermanos. ¿De qué te arrepientes? Me arrepiento de no haber estado con ellos y no haber sido tan empática a lo mejor, pero pues creo que a los 8 años no puedes ser empática con un adulto. Creo que no. Creo que lo que sí me arrepiento es de no haberles dicho lo que yo sentía y lo mucho que los quería. Y la forma que también entendieran la forma en la que yo hacía las cosas para protegerlos. Porque simplemente me alejé, desaparecí del mapa. ¿Eso fue, sientes tú que fue cobardía? Yo creo que sí. ¿O fue protección a ti mismo? Creo que fueron ambas. Porque yo me alejé de mi mamá cuando falleció mi papá. O sea, el día que enterré a mi papá. Adiós. En el funeral me alejé y a los meses falleció Germán, el esposo de mi mamá. Y ese día en el funeral de mi padrastro le dije, mamá, ya no quiero saber nada de ti. Para mí, a partir de ahorita, tú ya estás muerta. No quiero saber de ti. Y pasaron muchos años. ¿Cuántos años? Pasaron... Germán falleció a los que yo tenía 19. Pues unos... a ver, yo tuve 20, 21, haciendo cuentas, 20, no soy buena para matemáticas, ¿eh? ¿Qué será? Pues unos 4 y medio. Oye, pero ¿por qué tomas esa decisión de decirle a tu mamá, para mí estás muerta? Falleció Germán, el ex esposo de mi mamá, bueno, en ese momento su esposo, de una sobredosis. Y cuando me habla mi hermana, fue mi primer día, yo trabajaba en Televisa, fue mi primer día en Televisa. Ese día que yo fui a firmar el contrato y me acuerdo que yo traía una blusa negra que me gustaba mucho, pero cada vez que me la ponía alguien se moría. Le pusimos la... No es la que trae, ¿verdad? No. No, ya la tiramos. Esa era como la clave, pero no tenía ropa, era la única blusa negra que tenía para irme a trabajar. Y me fui a trabajar a Televisa y me marca mi hermana y me dice, Gaby, vete a la casa de mi mamá porque se murió Germán. Y para mí fue como que, ¿cómo que se murió? O sea, no lo puedo creer, o sea, no es cierto. Y llegué a la casa donde yo viví, donde yo crecí. Era una casa en ruinas, sin vidrios, sin puertas, grafiteada, sin muebles. Tenía nada más, cuando yo me salí habíamos dejado todo. O sea, yo había dejado mis muebles, yo había comprado la mesa, que es entretenimiento, que el burocito y cositas de esas. Y llegué y no había nada más que una vitrina que yo había comprado con cosas mías y era todo lo que había, un colchón. Me acuerdo que entré, estaban los medios afuera porque era como una persona se muere de sobredosis. O sea, no era una noticia no era normal. No era normal. Estaban todos los medios, mi primer día en Televisa. Me acuerdo que saludé a los reporteros, entré a la casa y lo primero que vi fue el cuerpo tirado con una sábana, mi mamá mordiéndose la uña, viendo solamente al cuerpo, mis hermanos en la cocina, en el refri no había nada. Y me acuerdo que mi tía me dijo, Gaby, por favor, ve a comprar comida, tus hermanos no han comido y tu mamá está en shock. Ve a comprar refrescos y comida. Yo tenía 19 años y yo no sé en qué momento pensaron que yo tenía la fuerza, la mentalidad de solucionar la situación. Fui a comprar, regresé, mi mamá me dice, ¿qué vamos a hacer con el cuerpo? Mi papá había dejado testamento de los del panteón. Sí.
pues los terrenos. Y mi mamá nos preguntó que estábamos de acuerdo, no estábamos de acuerdo, pero pues no tenían dinero. Y fue como que... Pues de modo. Pues haz lo que quieras, ¿no? O sea, nos da igual. Y al día siguiente, que lo enterramos, mi mamá lo enterró en el mismo foso de mi papá. Y nos dolió mucho porque nosotros no teníamos ni un año de haber perdido a mi papá. Y estábamos los 4, Gerardo, yo, Cristóbal y Ceci, así estábamos en ese orden. Y llegan a destaparlo. Y para mí fue el flashback de todo lo que había pasado en el funeral de mi papá, de cosas que no me acordaba. Y no sé si te ha pasado que luego hay días que el clima está como un día que te acuerdes. Fue como que el aire estaba, el clima, huele, el sol, o sea, fue como que... Mismo lugar, todo. Mismo pan, todo. Y nos pusimos muy mal. Yo me puse muy mal. Empecé a llorar y empecé a pedir perdón. De que, perdón, papá, por lo que estamos haciendo. O sea, no está bien. Y llega, pues, el señor que pone lo de la lápida y dice, ¿a qué nombre va a quedar? Y yo le digo, a Sergio Ulloa. ¿Quién es el que está aquí? Yo, mi papá. ¿Y a quién van a meter? A mi padrastro. Y el señor hizo una cara de, ¿qué pedo con estos pinches locos? ¿Qué nombre? Y yo, no, déjelo el de Sergio Ulloa. O sea, no me importa que esté fulano, deje a Sergio Ulloa. No se ha respetado eso. Mi mamá dijo, no, tienen que poner que va a estar Germán porque la familia Germán viene y pues ellos deben de saber. Y yo de que, pues sí, pero está mi papá. Pero él es mi papá, el que está pagando esto es mi papá. Y se acabó el funeral. Yo otra vez estaba en mi... Así yo me acuerdo que estaba como en una novela que no entendía lo que pasaba. No quería ver a la gente. Obviamente había familiares de mi mamá también. Mi mamá dijo, vamos a hacerlo del novenario, los rosarios. Le dije, mamá, a partir de ahorita, tu familia no existe. O sea, ya lo poco que tenía de respeto y de empatía por ti, ya lo acabas de matar porque no estás pensando en tus hijos, no estás pensando ni siquiera en el dolor que tenemos nosotros de estar reviviendo cada vez esto. No es mi culpa que Germán no tenga dinero. No es mi culpa. ¿Te pegó él alguna vez? ¿Te agredió? No, él no me llegó a pegar como tal. Llegó a agredirme muchas veces. Me quitaba la puerta, pues, de mi cuarto. Él siempre, como que al principio se manejó como una buena persona y lo aceptamos en la casa. Y después era una persona que no trabajaba. Quiso mucho a mi mamá, creo que dentro de sus limitantes. Pero con nosotros no. Al menos conmigo no me bajaba de prostituta, no me bajaba que no hacía nada, me bajaba que era una pendeja, no me bajaba que yo solamente me salía a putear, esa es su palabra, ir a putear, y yo decía, pues sí, gracias a esta puta tragas. Entonces, pues si para ti soy puta, pues de nada, porque pues tienes que comer. Y yo me salía de mesera, cuando yo me iba a trabajar de mesera, pues salía a las 3 de la mañana, claro que ya, pues yo al día siguiente tenía que entrar al TEC a las 7. Entonces era de, aquí llego a mi casa, o sea, me quedo aquí a dormir en el piso y mejor me voy. O si mis amigas viven cerca, me quedo cerca. Yo era la típica niña que andaba pidiendo, güey, ¿me puedo quedar en tu casa? ¿Tienes tirar paro? Sí. Yo era esa morra porque no tenía ni para regresarme. Yo decía, pues sí, soy una puta. Pues sí, gracias a esta puta comes. Yo creo que desde muy chica yo entendí que hay batallas que no valen pelear. Y yo decía, mira, ¿para qué voy a hablar con él? Una persona que no va a razonar, una persona que no va a entender. Y si para él soy puta, por más que yo le muestre, cabrón, que estoy en la chingada iglesia, voy a seguir siendo la puta. Entonces, pues sí, soy puta, tal, piensa lo que quieras. ¿Tu mamá cuándo murió? Mi mamá murió a inicio de pandemia. Fue justo cuando empezó la pandemia. 2020, 2021. Es que te digo que yo con las muertes como que Yo también, yo estoy igual que tú, Gaby. Totalmente. En pandemia fue en julio, sí fue en julio. En pandemia igual. Yo había visto a mi mamá, vino una vez a Guadalajara. ¿Ya estabas tú aquí en Guadalajara? Yo me vine con 200 pesos. A mí me valió madre. O sea, me valió madre. Fue como que, y me lo dijo mi tía. Yo vivía, o sea, dentro de que vivía en casa de fulano, me pegaba, me golpeaba, regresaba a casa de una tía y luego me iba a casa de una amiga y así me la pasaba. Mi tía me dijo, Gaby, vete de aquí. Esas fueron las palabras de mi tía. Dijo, vete aquí. Si no, vas a terminar como yo. Manteniendo a tus hermanos, arreglando el problema de tus hermanos y tú no vas a tener vida.
vete de aquí. Y sí, me fui. Yo estaba estudiando teatro, yo trabajaba allá en Televisa, yo era una persona conocida en el medio allá, o sea, yo ya trabajaba en medios, ya era la que hacían los enlaces para el Teletón de Ciudad de México, hacía cosas aquí, o sea, yo siempre trabajé, siempre tuve esa necesidad y ese hambre de tener mis cosas, porque yo no quería acabar igual que mis papás. Era algo que yo desde muy niña lo supe, yo no quiero terminar igual que ellos, no quiero. Y cuando me vine para acá, mi mamá vino una vez y me dijo de que, oye, pues supe que te pegaba Samuel, ¿por qué no nos dijiste? Oye, supe que pasó esto. Y yo decía, pues si sabías, ¿por qué no hiciste nada? ¿Por qué no me hablaste y me dijiste, vente a la casa? Oye, ¿cómo te ayudo? ¿Cómo estás? No, pues a ti te vale madre, pues a mí me vale más. Volvió a venir cuando Vale tenía 3 meses de edad. Estaba recién nacida Vale, por así decirlo. Vino 2 días y se fue. Y ya fue la última vez que la vi. O sea, fue a mi boda, un día la vi, o sea, tipo se presentó en la boda y se fue, no supe ni en qué momento se fue. Y ya cuando me habló mi hermana igual de seca que ella, me dijo... Ven porque se murió tu mamá. Me mandó un mensaje, me dijo, mi mamá se murió. Y pues también. Y vuelvo a lo mismo, soy muy intuitiva. Ese día fue viernes, no fui a trabajar. Yo le había pedido a Mike que se quedara. Había pagado todas las cuentas, no debíamos nada. Y con eso me pude ir ese viernes. Me fui y pues yo siempre lo he dicho, yo fui a comprar una bolsa de chetos, Keko. Se cuenta. Yo nomás llegué, pagué, me dieron a mi mamá, llegué a la casa de mi abuelita, la dejé y me regresé. Le dejaste la urna y te fuiste y te regresaste. Sí, me regresé al día siguiente. ¿Qué sentías? Estaba muy enojada. ¿Coraje todavía? A pesar de... Estaba enojada con la vida. Yo tenía 26 años cuando falleció mi mamá. 26, 27, más o menos, más ni menos. Y estaba muy enojada porque yo decía, tengo 27 años, ya no tengo papás, no tengo hermanos, no tengo dónde llegar. Me llego a pelear, me llega a pasar algo en Guadalajara. ¿A dónde regreso? No tengo a nadie. Estoy sola, estoy completamente sola. Estaba muy enojada porque mis hermanos me seguían viendo como su mamá. Y era, Gaby, tienes que pagar, Gaby, tienes que resolver, Gaby, tienes que mover, Gaby, tienes que hablar, Gaby. Y era un mundo de Gabys, mis tíos igual. Gaby, no te puedes ir sin pagar nada, tienes que dejar todo bien pagado. Gaby, tienes que resolver. Y llegó un punto que yo me sobresaturé y estaba muy molesta. Que en ese momento, obviamente, Mike, que me estuvo apoyando muchísimo, yo le dije, no te quiero ver, güey, vete aquí ya. O sea, si me dices algo, yo voy a explotar, güey. Ya, lo último que quiero es lidiar con algo o con alguien. Y llegué a la casa de mi abuelita y estaba mi tía, que ella fue también como mi mamá. Muchas veces fue como que mi tablita de salvación, la que me escuchaba, la que me comprendía, la que me entendía. ¿Quién te aconsejó que te vinieras a Guadalajara? Y me consiguió, ajá. Y llego y lo primero que me dice fue, hijita, lamento mucho tu pérdida. Era la primera vez en 2 días que yo estuve ahí que me decía alguien que lamentaba mi pérdida. Y yo me terminé de quebrar y le dije, estoy muy enojada, pero estaba enojada con la vida, con Dios, sentía mucho coraje, Keko, mucho coraje porque decía, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer ahorita? O sea, me divorcio y ¿a dónde corro? Me peleo y ¿a dónde me voy? Me corren del trabajo y ¿a dónde regreso? Yo no tengo papá, yo no tengo mamá, tengo 27 años. Y yo me acuerdo haber llegado y decía, no, ya la muerte de mi mamá, mi muerte de mi papá me la pelan. Claro que no. Eres una estúpida de 27 años. No te sabes ni limpiar la cola, chingado. O sea, y no te puedes sentir autosuficiente. A lo mejor sí lo era. Pero no, o sea, fue mucho coraje lo que yo sentía, que con mucho coraje. Mucho, o sea, estaba muy molesta. No aguanté estar en el rosario porque hicimos lo del rosario, porque no había misas por pandemia. Y yo me di cuenta también ahí que mi mamá tampoco hablaba de mí, porque tenía muchas amigas, fueron muchas amigas a despedir, que no me conocían, y me decían, ¿y tú eres la hija de Mireya? Mucho gusto, Gabriela. Ah, no. Y me dolía mucho el ver que la poca gente que llegó le daba el cariño a mis hermanos, y a mí no.
cuando yo también me la estaba pasando mal, cuando yo también había perdido a mi mamá, cuando yo también estaba sola, cuando yo también sentía el mismo dolor que ellos. Y me dolía mucho ver que era yo, pero hasta con mis primas y mi familia, porque tenemos mucho que no te vemos. Sí, pero eso no quiere decir que me duela más o me duela menos perder a mi papá o perder a mi mamá. Es el mismo dolor, yo también perdí a mi mamá. Yo también lo perdí. ¿Y por qué tengo que empezar a sentir empatía por mis hermanos o por la señora? O sea, ¿por qué? ¿Y cuándo lo van a sentir por mí? ¿Cuándo? O sea, ¿cuándo se van a sentir, Gaby? ¿Cómo te sientes? ¿Qué necesitas? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Estás sola? ¿Dónde te estás quedando? ¿Traes dinero? ¿Vienes de Guadalajara? ¿Ya pagaste? ¿Ya comiste? No existía. Todo es de que tienes que entender a tus hermanos. Paga. Tienes que entender a tus hermanos, tienes que entender que ellos están pasándola mal. No, pues yo estoy con madre. Y ese día no aguanté. Vale tenía 2 años. Ella estaba en el patio jugando con las tortugas y le dije a Mike, ya no quiero estar aquí, ya no puedo. Y estaba una señora que siempre fue muy amiga de mi mamá de toda la vida, que yo le digo que es mi tía Celia y sus hijos, y Jenny se salió atrás de mí y me dijo llorando, y Gaby dice, ¿nos preocupas tú? Mi mamá está aquí por ti. Dice, porque estás sola en Guadalajara. ¿Qué vas a hacer cuando llegues allá? ¿Qué vas a hacer? Ya ni la misma familia, ¿verdad? ¿Cómo te podemos apoyar? ¿Cómo podemos estar contigo? Y yo así de que, pues no te preocupes, voy a estar bien. Y ella decía, no, Gaby, mi mamá está muy preocupada, ¿qué vas a hacer tú? ¿Cuándo te vas? Y yo, ahorita. No te vayas. Y dije, sí, es que ya no puedo estar aquí. Me despedí de ellos, me fui. Me acuerdo que lo último que les dije a mis tíos fue de que ya está todo pagado, no se tiene nada que preocupar. Bueno, está bien, gracias, bye. ¿Te vas a llevar a tus hermanos? Y yo decía, mis hermanos ya son grandes. Yo no me los voy a llevar, aquí se quedan y luego si se da la oportunidad voy. Pero yo siempre he sido esa persona que soy muy empática. Creo que siempre he tratado de que ellos no batallen, yo batallo, yo soluciono, yo busco y dentro de mi mismo compromiso hace que haga ese tipo de cosas. ¿Lo aprendiste desde niña? ¿Desde niña te dio mamá? Y me llevé a mi hermano, el chico, o sea, me traje a Cris al mes y no, pues no, yo con Cristóbal digo, es un excelente ser humano, le aplaudo muchísimo, pero no tengo una convivencia con él, no hay un vínculo. Y es una realidad, no tenemos un vínculo como hermanos. Era como tener un extraño en tu casa. Sí, con el título de hermano. Madres. Gaby, ¿qué vida has tenido? Hay muchas cosas que yo no sabía. Qué chingona eres. Que has salido adelante a pesar de toda la adversidad. Y hay muchas cosas que de plano a veces como no lo cuento porque siempre yo me burlo. Siempre De tu propia desgracia. Sí, mis traumas, mis chistes, como dicen, ¿no? Pero hay muchas cosas que no me gusta que la gente sepa. Porque es como es algo que es mío, ¿sabes? Como que es mi dolor. Son mis sentimientos y creo que jamás lo van a sentir, lo van a ver igual y me van a poder juzgar y criticar porque no estuve, pero tampoco lo vivieron. Hacemos una pausita para tomar el cafecito, agüita. Tienes potencial. Y yo jalo. Y yo empiezo en la bestia. Y si tú me pides respeto, yo exijo el mismo respeto que tú me das. Tú me exiges profesionalismo, yo te doy profesionalismo, pero también yo te exijo el mismo, no me importa que seas el papá, güey, ni el presidente. El mismo respeto que tú me pides, yo también lo necesito. Si todos venimos a partir la madre, tiene que ser igual. El pastel es dividirlo las mismas pinches rebanadas. Bonitas, entaconadas, todas muy preciosas y yo limpiando baños. Estaba Carrillo, gente y demás. Y me dice Julián, pásame tu número. Y me dijo, bueno, mínimo unos besos, ¿no? Y como tu amigo te lo digo, aprende, güey. Tienes que agarrarte a chingazos y llenarte de mierda para poderte limpiar y poder trabajar. Si tú quieres estar en las grandes ligas, tienes que aprender y tienes que aprender de todo. No tienes que estar inconforme con nadie. Tienes que aprender, cabrón. Y se me empezó a prohibir ir en ropa de gimnasio cuando, pues las demás compañeras iban en ropa de gimnasio. No te vengas en ropa deportiva porque te van a ver. A mí es de que si yo la cago, la cagamos todo, güey. Si estamos chido, si yo la hago bien, todos lo hacemos con madre. Porque somos un equipo, güey, somos una empresa. No me siento a gusto, güey. Estoy con un pendejo, ¿qué pedo? ¿Me vas a cambiar o qué? No, sí, vamos a buscar. Que te sientas cómodo. El tiradero me fui primero por actitudes de un compañero.
del muñequín.